La corporación multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Es el narcisismo de los regímenes fascistas que imponen ideas engañosas mediante estructuras reglamentadas. Hubo una interesante conexión entre el ascenso del fascismo en Europa y la existencia de gente políticamente radical en las corporaciones. Se ha reconocido que el fascismo ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre todo tipo de personas. Los empresarios le querían, las inversiones se disparaban y dio la casualidad de que cuando Hitler llegó a Alemania pasó lo mismo allí. La inversión se disparó en Alemania, tenía a la mano de obra bajo su control y se estaba deshaciendo de los peligrosos elementos de la izquierda. Las oportunidades de inversión estaban mejorando y no había problemas. Eran países maravillosos. Creo que una de las mayores historias no contadas del siglo XX es la de la confabulación entre las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos y en la Alemania nazi. Primero, en términos de cómo las compañías, las corporaciones estadounidenses, ayudaron a reconstruir Alemania y apoyaron el ascenso del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, se las arreglaron para que todo continuara funcionando. General Motors consiguió mantener Opel en funcionamiento, Ford pudo mantener sus operaciones y compañías como Coca-Cola, que no pudieron mantener sus ventas, se inventaron la Fanta de naranja para los alemanes y de este modo mantener sus ingresos en Alemania. Cuando beban Fanta de naranja, sepan que fue creada para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero mientras millones de personas morían. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir la comunidad judía. Esto era una empresa de tal magnitud que requería los recursos de una computadora. Pero en 1933 no había computadoras. Lo que sí había era el sistema de tarjetas perforadas de IBM, que controlaba y almacenaba información realizando agujeros perforados en varias filas y columnas. Naturalmente, no había software a la venta como lo hay hoy en día. Cada aplicación tenía que diseñarse y configurarse de forma personalizada por un ingeniero. Fue la maquinaria y el sistema de tarjetas perforadas de IBM lo que permitió toda la exterminación mediante programas de tareas. Tomando como referencia el lugar y los conocimientos de cada uno, cientos de miles de judíos y otros enemigos del Reich trabajaron hasta morir. Se almacenaban los traslados de lugar en lugar y se facturaba por mano de obra esclava. Todo esto se realizaba con máquinas IBM. Y luego los campos de concentración. Aquello fue un caso muy especial. Millones de personas de todas las religiones, nacionalidades y características pasaron por el sistema de campos de concentración. Cientos de campos y miles de subcampos. Se trataba de un programa de gestión de tráfico extraordinario que requería un sistema IBM en cada dirección del ferrocarril y un sistema IBM en cada campo de concentración. Esta es la tarjeta típica de un prisionero. Hay 130.000 de estas en el Bundesarchiv, los archivos nacionales de Berlín. Allí, los archivistas pensaban que no tenían ninguna conexión con las tarjetas perforadas. Pero después de un examen más detenido, vemos que hay cuadritos pequeños donde se perfora toda la información. Luego comparamos esta información con la hoja de códigos de los campos de concentración y vemos que Auschwitz es 1, Buchenwald es 2, Dachau es 3. Y a propósito no es 3, sino 003. Después el tipo de prisioneros. Un testigo de Jehová era el 2, un homosexual el 3, un comunista el 6, un judío sería el 8. ¿Cuál era el estatus dentro de los diversos campos de concentración? Pues 1 era liberado, 2 trasladado, 4 ejecutado, 5 suicidio y el 6, el código 6, Sonderbehandlung, el tratamiento especial que significaba la cámara de gas
o a veces una bala. Perforaban el número. El material era tabulado, las máquinas estaban preparadas. Y por supuesto las tarjetas de perforación se imprimían, millones de ellas, y las imprimía IBM en exclusiva. Los beneficios fueron recuperados después de la guerra. Por supuesto, IBM diría que no tenía control sobre su filial en Alemania, pero aquí, el 9 de octubre de 1941, se escribió una carta directamente a Thomas J. Watson, con todo tipo de detalles sobre las actividades de la filial alemana. IBM no vendió ninguna de estas máquinas, sino que las alquiló, y tenían que pasar mantenimiento una vez al mes, aunque se encontraran en un campo de concentración, como los de Dachau y Buchenwald. Este es un contrato típico entre IBM y el Tercer Reich, instituido en 1942. No es con la filial holandesa ni con la filial alemana, sino con la corporación IBM de Nueva York. Da la casualidad de que me sé la historia y hablé de ella más de una vez con el viejo señor Watson. Yo estaba allí en ese momento. El señor Black simplemente no entiende los años 30. Y no estoy diciendo que Watson no supiera que el gobierno alemán usaba tarjetas de perforación. Probablemente lo supiera, después de todo tampoco tenía muchos clientes. Para los grandes negocios, el despotismo era muchas veces una herramienta útil para asegurar los mercados extranjeros y el logro de beneficios. Uno de los generales de la Marina estadounidense más condecorados, Smedley Darlington Butler, ayudó por su cuenta a pacificar México para las compañías petrolíferas norteamericanas, Haití y Cuba para el National City Bank, Nicaragua para la compañía bursátil Brown Brothers, República Dominicana por intereses azucareros, Honduras para las compañías de fruta estadounidenses y China para Standard Oil. Una gran parte de la élite empresarial despreciaba todo lo que representaba la política del New Deal de Roosevelt. Y así, en 1934, un misterioso grupo de conspiradores intentó implicar a Smedley Butler en un plan de traición. Pero el contubernio empresarial había elegido al hombre equivocado. Butler estaba harto, según él, de ser un gángster para el capitalismo. Before the Congressional Committee, the highest representation of the American people, under subpoena to tell what I knew of activities, which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. Finalmente, el Comité del Congreso encontró pruebas del complot para derrocar a Roosevelt. Según Butler, entre los conspiradores se encontraban algunas de las corporaciones más importantes de Estados Unidos, como JP Morgan, DuPont y Goodyear.